Buenos días, profesor Luis Fonseca. Mi nombre es Cindy Chacón, estudiante del sexto trimestre de Derecho, y a continuación le voy a hacer una exposición sobre la criminología. En la siguiente presentación, los puntos a tratar serán los siguientes: conceptos sobre qué es la criminología, los elementos, los factores criminógenos y los factores que influyen, el sexo y la prostitución, la droga y el alcohol, la personalidad del delincuente y cómo influye para desviar su conducta, cómo influye la delincuencia en las diferentes regiones del país y qué tipo de delitos se comete muy común según la región. Para comenzar, vamos a dar un concepto sobre lo que es la criminología. La criminología es una ciencia social interdisciplinaria de carácter autónomo que tiene 4 objetos de estudio. ¿Cuáles son esos 4 objetos de estudio? El crimen, el criminal, la víctima y el control social. El siguiente punto a tratar son los elementos de la criminología. Valga la redundancia, mencionados cuál es el objeto de la criminología, se puede decir que los elementos son el delito, el delincuente, la víctima y el control social. ¿Qué es el delito? El delito es aquella acción típica antijurídica, imputable y culpable a un sujeto. ¿Qué es el delincuente? El delincuente es la persona que comete dicho fraude, que desarrolla esa acción típica antijurídica. Y la víctima es la persona física quien sufre el daño provocado por el sujeto, llamado delincuente. Y el control social son el conjunto de normas reguladoras o mecanismos de diferentes tipos que son establecidos explícita o implícitamente para mantener el orden de los individuos y permitir el desarrollo organizado de dicha sociedad. Para continuar, hablemos sobre los factores criminógenos. ¿Qué son los factores criminógenos? Son los elementos que sumados contribuyen a un determinado resultado criminal. Los constituyen los factores endógenos y los factores exógenos. ¿Cuáles son esos factores endógenos? Son aquellos que nacen con el individuo, se muestran con él, como las anomalías o defectos que provienen del campo hereditario. Los factores exógenos son todos aquellos que se producen, como su nombre lo indica, fuera del individuo. Podríamos decir que son los que vienen de afuera, esos del ambiente, el entorno en donde se forma la crianza. El siguiente punto a tratar son ¿qué factores intervienen? Según Pinatel, estos son los factores que influyen en la sociedad en variaciones de la criminalidad. Influye mucho el factor geográfico, el factor ecológico, el factor económico. Cuando hablamos de económico, ¿qué nos referimos? A esa cierta tasa de desempleo que puede ser un factor importante para la criminalidad. El factor cultural y el factor político. Todos estos factores se ha hecho un estudio que intervienen en dicha criminalidad, tu ambiente, esas guerras, esos conflictos bélicos y todo lo político. Para continuar, el sexo y la prostitución. El sexo posee una importante significación criminológica. Hasta hoy el fenómeno de la delincuencia femenina aparece como poco estudiado en la criminología científica. El sexo comparada con la masculina, el sexo femenino comparada con la masculina, se sitúa muy por debajo de la participación de la mujer en la criminalidad. Es de un máximo de un 15% en una sociedad dada. Según Keller afirmó que la criminalidad de la mujer era 5 veces menor que la de los hombres. El sexo es un factor criminógeno muy evidente. La prostitución, este sería otro factor criminógeno también, entendido la prostitución como la entrega de su cuerpo con fines de lucro, realizada periódicamente una mujer a un número indeterminable de hombres. La droga. La droga es otro factor criminógeno también muy evidente. El adicto es la persona propensa al consumo de drogas. Es un enfermo que necesita ayuda médica y de otros profesionales. La adicción es un proceso patológico con un cuadro clínico para cada droga, teniendo propósito predecible. Afecta la salud física, la salud mental y emocional del consumidor.
Esta adicción puede afectar la vida familiar, altera las relaciones interpersonales y compromete las relaciones laborales. El alcohol. El alcohol es otro factor criminógeno porque las relaciones entre el alcoholismo y la delincuencia se han señalado desde hace un largo tiempo. El consumo de alcohol es un factor considerado como un estado de peligro. Es un factor criminógeno presente en la mayoría de los delitos culposos de tránsito, homicidios, lesiones y maltratos hacia los niños, violaciones y también hay casos en delitos de incendio. La personalidad del delincuente y cómo influye para desviar su conducta. Estudia los cambios en el comportamiento de una persona, sus características individuales, de esta con su medio, así como la influencia que ejerce el ambiente sobre los individuos. La personalidad influye en nuestro comportamiento y puede ser uno de los factores que motive a la comisión de un delito o un factor inhibidor de dichos comportamientos. Las diferencias del sexo se refieren en la personalidad, en los trastornos, alteraciones de las mismas y así como su relación con la delincuencia. Ok, otra cosa de cómo influye la delincuencia en las diferentes regiones del país y qué tipo de delitos se cometen, muy común según cada región. En Venezuela la criminalidad en la costa es de tipo violento y la mayor estadística es de homicidios, riñas y lesiones. En la frontera del estado Zulia los delitos más comunes son el traslado de vehículos, los secuestros y los robos. El índice más alto de homicidios en todo el país se encuentra en Caracas, dada la alta población que ocupa en dicho estado. En los llanos venezolanos los delitos más comunes son contra las personas, los homicidios y los hurtos. En los estados Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, los delitos de sangre ocupan un 3% de totalidad y las armas son usadas un 60% menos que en otras regiones. Para concluir esta exposición, entre los aspectos más importantes que pudimos desarrollar en esta exposición, pudimos conocer la criminología, sus elementos, los factores que influyen en la criminalidad. También descubrimos aquellos factores criminógenos que actúan en la delincuencia. Manejamos cómo la criminalidad estudia la forma que influye el alcohol y la droga. Dicho esto, vimos cómo la criminología intenta ayudar a la población y educar en el tema del delito. Gracias a que él busca esos factores que influyen a la criminalidad, la personalidad del delincuente. Y bueno, para culminar le vamos a dar esta frase de César Lombroso, muy acertada. La mala educación y el mal ejemplo en el hogar es el peor abandono. Espero que le haya servido esta exposición, los haya nutrido con información. Y gracias por escucharme.